se explica con titulares, se entiende con contexto, donde el contexto importa más que el titular. Febrero de 2026. A primera vista el mundo no parece estar en una guerra global. No hay dos bloques claramente enfrentados como en la Guerra Fría. No hay un conflicto único que lo domine todo. Pero eso no significa que estemos en paz. Lo que existe hoy es distinto. Un conjunto de conflictos activos, latentes y peligrosamente conectados, repartidos por todo el planeta. Algunos llevan años abiertos, otros podrían escalar de un día para otro, y todos, de una forma u otra, están relacionados con la lucha por el poder global. Hoy no vamos a analizar solo un frente, vamos a mirar el mapa completo, porque los conflictos no son piezas aisladas, son parte del mismo tablero. Europa, la guerra que reordena el mundo. Ucrania versus Rusia. En febrero de 2026, la guerra en Ucrania sigue siendo el conflicto más determinante en Europa. No es solo una guerra territorial entre dos países, es un choque entre modelos de poder. Rusia, intentando recuperar influencia perdida, y Ucrania, defendiendo su soberanía con apoyo occidental. Este conflicto ha cambiado tres cosas fundamentales. Primero, la seguridad europea. Países que durante décadas redujeron su gasto militar han tenido que rearmarse. La OTAN ha vuelto a ser el eje central de la defensa europea. Segundo, la energía. Europa ha tenido que romper su dependencia del gas ruso, buscar proveedores alternativos y asumir precios más altos y volátiles. Tercero, el equilibrio global. Rusia se ha acercado más a China, Irán y otros actores, mientras Occidente refuerza sus alianzas. El riesgo aquí no es solo la guerra actual, sino su posible expansión. Más armas de largo alcance, mayor implicación directa de países de la OTAN o un error de cálculo que nadie pueda contener. Este conflicto no es un episodio aislado. Está reescribiendo el orden mundial. Oriente Medio. Una tensión permanente. Irán, Estados Unidos e Israel. En 2026, Irán sigue siendo el gran eje de tensión en Oriente Medio, no siempre con enfrentamientos directos, pero sí a través de aliados y grupos armados en la región. El Golfo Pérsico sigue siendo un punto crítico, por su importancia energética, por su posición estratégica y por la presencia militar de grandes potencias. Cualquier ataque mal calculado podría provocar una escalada mayor. Israel versus Hamás y Hezbolá. Paralelamente, Israel continúa enfrentándose a múltiples frentes. Los choques con Hamás no han desaparecido. Y en el norte, la tensión con Hezbolá sigue latente. Aquí el peligro no es solo un conflicto bilateral, sino una guerra regional en la que se involucren más países. Oriente Medio no es una crisis puntual, es una zona en estado de alerta permanente. Asia del Sur. Dos potencias nucleares frente a frente. 2-0-0. Pakistán versus India. Este es uno de los conflictos más peligrosos del mundo. India y Pakistán llevan décadas enfrentadas por Cachemira. Ambos poseen armas nucleares. Eso significa que incluso un incidente menor, un ataque fronterizo, un error militar, un atentado, podría escalar de forma imprevisible. Aquí no hablamos de quién ganaría, hablamos de lo que perdería el mundo entero. Es un conflicto que no siempre aparece en titulares, pero que sigue siendo una bomba de tiempo geopolítica. Asia Oriental. La sombra de Taiwán. China versus Taiwán, con Estados Unidos de fondo. En 2026, Taiwán sigue siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. No hay guerra abierta, pero sí una presión constante por parte de China y un apoyo estratégico de Estados Unidos a la isla. Si este conflicto estallara,
no solo afectaría a la región, sacudiría toda la economía global, tecnología, comercio, cadenas de suministro, todo podría verse alterado. Aquí no hablamos de si pasará, sino de cómo y cuándo podría ocurrir. Apartado especial. Corea del Norte. Corea del Norte. La amenaza impredecible. En febrero de 2026, Corea del Norte sigue siendo uno de los actores más imprevisibles del mundo. No está en guerra abierta, pero su capacidad nuclear y sus pruebas de misiles mantienen en alerta a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. El régimen de Kim Jong-un utiliza la tensión como herramienta política, amenaza, prueba misiles y luego baja el tono, solo para volver a escalar semanas después. El peligro aquí no es solo un ataque directo, sino un error de cálculo, un misil mal interpretado, una provocación militar o una respuesta desproporcionada. Corea del Norte no es solo un problema regional, es un factor de inestabilidad global. ¿Qué tienen en común estos conflictos? Aunque parecen guerras separadas, todos estos conflictos están conectados por energía, comercio, alianzas militares y la lucha por el poder global. Ucrania afecta a Europa y a la energía mundial. Oriente Medio afecta al petróleo y la seguridad internacional. India y Pakistán ponen en riesgo la estabilidad nuclear. Taiwán puede paralizar la economía global. Corea del Norte mantiene en vilo a toda Asia. El mundo no es un conjunto de guerras aisladas, es un tablero interconectado. La pregunta no es solo qué conflictos existen, sino cómo se relacionan entre sí. Porque cuando miramos el mapa con contexto, el caos empieza a tener lógica. No se trata de alarmar, se trata de entender, porque el mundo no se explica con titulares, se entiende con contexto.